claro sobre esto que el español. En francés se dice que el actor juega, no actúa. Juega. Es un trabajo, no es un trabajo, es un juego. El músico no toca, el músico juega. Los artistas aparecen como histriones, saltimbanques, gente poco seria. El arte sería la oveja negra de la industria. Es lo que la moral desdeña. Bueno, la sociología del siglo XIX consideró el arte como con más benevolencia. Ya no ve en este juego gratuito una actividad estéril. Hay una similitud que se establece entre arte e industria, entre trabajo de arte y trabajo operatorio. Cuando el obrero se limita a seguir su máquina sin ganas, el gestito de Charlie Chaplin nada más, sin apreciación de los resultados, este es un trabajo operatorio. También lo es el gesto mecánico de un pintor conocido que por la 100ª vez repite tal palomita o tal toro porque su vendedor de cuadros se lo pide. Lo vimos en el caso de Picasso. El trabajo de arte del dibujante industrial que hace una obra innovadora o del ingeniero que da instrucciones para una carrocería de carro de lujo vale mucho más que la industria misma y se acerca al arte. El arte y la industria se encuentran así en paralelo en la división del trabajo social. Solo difieren por el procedimiento manual o mecánico, pero el arte es creador, la industria es productora. El arte sería como la quintesencia de la industria, una industria trascendente, la industria por excelencia. No se puede destruir el arte sin destruir a la vez todas las grandes actividades humanas, porque el arte es consustancial de todas las divisiones del trabajo social. Es imposible aislarlo, pero hay que buscar reconocerlo en todas partes, no es evidente. Donde se encuentra hay que buscarlo, encontrarlo. Allá donde se oculta, sorprenderlo en la actitud de aquellos que lo viven. Hay que tratar de elaborar una psicología del arte. Lo bello no tiene existencia física. El objeto no cuenta, solo importa el sujeto. No se puede conocer el arte por métodos objetivos. Entonces, ¿cómo vamos a poder hablar de estética? ¿Cómo tocar a la sensibilidad estética? Principalmente en la psicología del productor y del consumidor del arte y en sus relaciones. El carácter estético de un objeto no es una calidad de este objeto, es una actividad mía, es una actitud que yo tomo ante el objeto. La obra es tan diversa, grabado, ánfora, poema, sinfonía. Solo el conocimiento del espíritu, de la conciencia ante la obra, permite alcanzar la universalidad necesaria para el análisis. La psicología del arte no se reduce a la contemplación, la creación, la interpretación. Hay 1000 formas de gozar del arte. Primero viene la contemplación. Se pueden estudiar los sentimientos estéticos como los sentimientos morales, como los sentimientos religiosos. Cada quien toma su placer donde lo encuentra. En cambio, los creadores tienen una psicología común a todos. Los contempladores sienten el arte cada quien a su manera, sin reglas, sin canon. Hay que encontrar lo universal en lo particular. Por supuesto, el sentimiento artístico es más común en el creador que en el simple receptor. Pero el artista es un fenómeno raro, es un monstruo. Y este monstruo siente él mismo el arte como contemplador, antes de hacerlo como creador. Es a la vez contemplador y creador. En el principio está la acción, no la creación. Volvemos a lo que les dije cada vez que hablo de moral. Un hombre
es lo que hace. Un artista está en su acción. Tenemos ahorita una generación bastante aterradora, donde prácticamente todos los hijos se consideran artistas. No porque hacen obras, no hacen nada, simplemente tienen un modo de vida artístico. Pues esto no tiene nada que ver con el arte. El arte es acción. Tuvo que mirar, escuchar antes que de poder ejercer su talento. El artista salvaje que se tatúa una flor sobre la piel empezó por observar la naturaleza. Entonces hay un proceso de evolución desde el acercamiento a lo que es bello en la naturaleza y que nunca es arte, aunque sea muy bello, y la actividad humana. La creación es primera en relación con la reflexión. Se crea, no necesariamente se reflexiona de inmediato. La reflexión viene después. Pero la reflexión no es primera en relación con la contemplación. Entonces, antes hay contemplación, luego hay creación, luego hay reflexión. El gozo o el bienestar preceden la acción artística. Esta contemplación es universal, todo el mundo es capaz de sentirla, aún y particularmente los corazones simples, los hombres incapaces de toda reflexión, los primitivos, los niños. La calidad no tiene nada que ver con el sentimiento artístico. Pero este empirismo radical es pasajero. En un principio uno puede quedarse apantalladísimo vamos a volver a la metáfora del sofá rojo, por un sofá rojo y pensar que es el colmo de la belleza artística. Bueno, esto es pasajero. Todas las experiencias se admiten. Ahora, entre el salvaje que echa un grito y el poeta cuya obra tiene un refinamiento etéreo, ¿acaso puede haber un denominador común? Pues sí, sí. El denominador común es el gozo que ambos sienten. Si aceptamos el postulado de que la estética es subjetiva, vemos que hay tres maneras de reaccionar ante el arte. Primero, el objeto nos deja fríos o nos causa un quisquilleo cercano a la indiferencia. Una indiferencia cortés, la de los mundanos, las exposiciones. Segundo, es un placer real ante la obra. Ocurre una radiación, hay sublimación de la naturaleza o del objeto. Esto lo puede sentir el obrero que encuaderna un libro o el primitivo ante el cristal, un cristal de color. Es el placer subjetivo que depende de nuestro capricho. Tal sonata nos parece magnífica hoy y nos parecerá insípida la semana próxima. Esta emoción estética solo emana de nosotros, seguimos siendo príncipes soberanos. El sentimiento sigue siendo empírico. Y tres, por fin, y ahí ocurre una diferencia de naturaleza. Ya es otro orden. Por fin sentimos en esta contemplación una alegría interior parecida al éxtasis. Hay categorías artísticas, clases diferentes, pero solo hay una sola forma de sentimiento artístico y todos se reducen a esta afectividad positiva que se llama alegría. Los contempladores atormentados, pesimistas, neuróticos, todos la sienten. Miro este cuadro, o me es indiferente, o me gusta, o me exalta. Me alza por encima de los sentimientos posibles, por encima de la tristeza y del dolor profundo. Ejemplo, cuando escucho el sexto concierto Brandeburgés. Póngalo, por favor. Lo escucho. No me impide mirar la tapicería, no me impide mirar los rostros alrededor mío. Y de repente, en un instante, ya nada existe. No hay sala, no hay público, solo la presencia de Bach. Un diálogo que me ha secuestrado de las condiciones exteriores de la existencia.
Todo lo que es materia ha huido. Hay un choque que produjo la glorificación, la maravilla fuera de lo temporal. Vuelven a ponerlo. Saben, hay que luchar contra las distracciones que nos impiden sentir eso, porque la alegría es plenitud. Nos volvemos alegría absoluta. No es una alegría mezclada. Por definición, el éxtasis es total. La alegría es exhaustiva, exclusiva. Vladimir Yankelevich, el filósofo del cual les hablé varias veces, dice que el himno a la alegría no incita nada a la alegría. Es para él un arte encumbrado de sociología, de metafísica, mientras que Ravel le trae alegría. Para otros será Bach. La naturaleza de este éxtasis es constante. La alegría es el consuelo más puro, porque el arte es consolador, o entonces no es arte. Toda creación es ante todo procreación. Es como parir. A los dolores físicos del parto sucede el éxtasis mayéutico de haber dado nacimiento a un ser vivo. Por eso la bromita esa de que tus hijos, tus libros, toda creación se hará en la alegría, aun si es melancólica, aun si hay dudas, si hay angustia, que preluden al entusiasmo del triunfo. En su libro La energía espiritual, Bergson afirma que la alegría anuncia siempre que la vida ha ganado, que ha llevado una victoria. Donde hay creación hay alegría. Entre los románticos más perturbados, más melancólicos, más desesperados, hay una alegría latente. A través y más allá de su tristeza, Chopin alcanza la alegría. Es el verso de Keats: A thing of beauty is a joy forever. Una cosa de belleza es una alegría para siempre. Y la alegría es la misma para todos, nace espontáneamente. Toda creación implica formalmente el éxtasis. Poco importa el fondo. Decir que se puede crear sin alegría es como negar la absoluta similitud entre el éxtasis estético y el éxtasis religioso. Vigny proclamaba: la felicidad de la inspiración es un delirio que sobrepasa de mucho el delirio físico que se tiene entre los brazos de una mujer. Y conozco artistas y dicen exactamente lo mismo. Es más que hacer el amor. La voluptuosidad del alma es más larga. El éxtasis moral es superior al éxtasis físico. Pero la alegría del arte no es inferior a la que otorga la religión. Hay un parentesco absoluto entre ambos, arte y religión, que viene del sentimiento de estar en el corazón mismo del ser, de la evidencia de no ser nada, a la vez horror de lo sublime y calma de la serenidad. Es euforia, posesión y vacuidad. La alegría es en el arte como en la religión una victoria sobre el tiempo, la eternización del instante, la derrota de lo temporal, el escape fuera de las condiciones materiales de la vida exterior. El arte solo expresa los informulables. Por eso resulta tan difícil hablar de arte. Por eso las veces que hice programas sobre música, me quedó tan difícil hacer sentir las cosas. ¿Cómo voy a hablar de música? Y por eso cuando hice programas sobre grandes artistas como Rafael, como Leonardo, como Miguel Ángel, finalmente estuve obligada a hablar de vidas de artistas, no del arte de los artistas, porque el arte solo expresa los informulables. Estamos fuera de las palabras. Los artistas tienen interés a que se cree en las intuiciones súbitas. En realidad, decía Nietzsche, la imaginación del buen artista produce constantemente y lo bueno, y lo mediocre, y lo malo. Pero su juicio escoge, rechaza y combina. No hay receta. Ninguna cocina ha podido servir jamás para crear una obra que vale. Sin
el factor primordial que es la inspiración. ¿Qué es eso? No lo sé, nadie lo sabe. Pero debemos defendernos de los sofismas de los genios. Los artistas les gusta que se crea que lo que sacan, lo sacan así nomás. Lamartine decía, yo no pienso jamás, mis ideas piensan por mí. Y Goethe pretendió haber escrito Werther sin hacer más que escuchar sus voces. Están mintiendo, por supuesto que están mintiendo. Es la coquetería del artista. George Sand decía que para Chopin la creación era espontánea, milagrosa. La encontraba sin buscarla ni preverla. Venía completa, de repente, sublime. Y muchos autores pretenden lo mismo. Paul Valéry fue quizá el único creador en haber consentido hablar del proceso de la creación artística. Lo hizo en su introducción al método de Leonardo da Vinci. Ahí escribe, los dioses nos dan gratuitamente el primer verso, pero nosotros debemos fabricar el segundo, que debe no ser indigno de su hermano mayor, que debe ser sobrenatural, al igual que su hermano mayor. La ley suprema de la invención humana es que solo se inventa trabajando. Los filósofos y los sabios aman reflexionar. Los artistas necesitan más sentir. Pero se puede ser lleno de sentimientos e incapaz de expresar nada. Hay que sentir profundamente, por supuesto, pero también hay que sentir claro. Sin coherencia no hay arte posible. El delirio en el arte, uno se trepa encima, pero luego después hay que cabalgar. Sin coherencia no hay arte. Las edades, bueno, Mozart inventaba a los 3 años, Haydn a los 4, Mendelssohn a los 5, Rafael a los 8, Giotto y Van Dyck a los 10, Schubert, Händel, Weber a los 12. Las modalidades de trabajo varían. Milton y Rossini se acostaban, Mozart caminaba recio, Baudelaire y Verlaine utilizaban drogas, Balzac utilizaba café, Schiller utilizaba los baños helados de pies. Pero Newton respondía a los que le preguntaban cómo es que logró descubrir la teoría de la gravitación. Y él contestaba, pensando siempre en ella. ¿Cuáles son los caracteres generales a los factores universales de la creación? 1. La originalidad. 2. La espontaneidad. El arte es necesariamente revolucionario. 3. La productividad. Esta es una fecundidad mucho más calitativa que cuantitativa. Son 3 condiciones primordiales de la creación, pero no bastan. Faltan el interés puesto en lo que se hace, lo que aleja toda mecanización de las cosas. Falta la imaginación creadora que logra transformar lo real. Falta lo que yo llamaría la secundariedad. Eso es dejar el nivel primario de la idea que no logra durar lo suficientemente para transformarse en creación. Pasar a otro nivel. Aquí hay secuencia duradera, ordenada de las experiencias, una ampliación desmedida del contenido de la conciencia, la actualización, la rumeación, de rumear, de manera sea inconsciente, sea semiconsciente, sea trabajo consciente. La producción pensada. El genio sería más un razonamiento a posteriori que un auténtico diario de la creación. Se hace la creación y luego después descubrimos que aquí pasó el genio. En el momento mismo nunca se sabe. Por supuesto que el razonamiento existe en arte, pero procede de la técnica. Lo esencial es que no hay que dividir el génesis de la obra, no hay que despedazar su estructura. Ahí donde empiezan las recetas se acaba el arte. ¿Qué pasa con la interpretación? Hay 3 partes. Hay el contemplador, hay el creador, hay el participante. En el teatro antiguo había un jefe de coro
cuya misión esencial consistía en hacer pasar, transmitir al público el mensaje del creador. Ahí tenemos a lo que se llama el ejecutante. ¿Acaso puede ser creador? ¿Un actor puede ser creador? Contesten. ¿Puede traer algo nuevo un ejecutante de una música que no es suya? ¿Acaso hay en las nuevas versiones una originalidad suficiente para que la creación sea algo más sin que se pueda hablar de ejecución? El actor, el pianista, ¿qué son? ¿Son robots? ¿Son máquinas a registrar las voluntades del artista? ¿O algo más? Estamos a medio camino entre el creyente y el incrédulo. Y sí, les juro que hay medio camino, tanto en religión como en arte. Como el estado estético verdadero es la alegría, la gracia. Es lo que caracteriza la diferencia entre un contemplador, un creador y un ejecutante. En su paradoja sobre el comediante, Diderot decía que el gran actor debía ser absolutamente impasible. Igor Stravinsky en su poética musical dice casi lo mismo del músico. Valery repite que el entusiasmo no es un estado típico del escritor. ¿Y entonces qué? ¿Lo que digo son tonterías? Son paradojas que no niegan que la alegría es el símbolo el más seguro de la presencia del arte. ¿Acaso hay que decir pasión en lugar de alegría? Parece imposible que ante una obra lograda el espíritu humano pueda sentir pena. La desesperanza aparente solo es superficial. En el fondo hay alegría abajo de todas las obras, aun las que tienen un tema trágico. Si todos los requiem, las marchas fúnebres, los adagios tenían la posibilidad de volvernos tristes, ¿quién podría aguantar la existencia en esas condiciones? Una verdadera obra nos mira de frente, nos sentimos encadenados por un encanto invisible, aunque tuviera por tema todos los dolores del mundo. En una de las preguntas que se me hicieron ahora, alguien me pregunta sobre la sociología del arte, que el arte debe llevar a la virtud. Mire, toda sociedad tiende a considerar en el arte su función social. Los sociólogos no toman el arte bastante en serio. Tenemos tres etapas. Pasamos de la filosofía del arte a la psicología del arte a la sociología del arte. De una estética de lo ideal con Platón a una estética de la percepción con Kant, a una era fundada sobre la simpatía social. Aquí tenemos la noción social de colectividad, es decir, auditorio, lectores, espectadores, público. Hay diferentes públicos. Estos son unas microsociedades. No hay que creer en su pasividad absoluta. El público no es necesariamente sincero en su admiración por una obra. Da cabida a manifestaciones más mundanas que estéticas. El problema de la sinceridad del público es de primera importancia. Habrá que hacer algún día una sociología de los snobs, por ejemplo. El snobismo estético se caracteriza por el deseo de parecer tomar un placer agudo allá donde solo se siente un aburrimiento mortal. La afectación es el rasgo dominante de esta gente. Está relacionada con las ideas de lujo, de caro. ¡Ay, qué cuadro más caro! ¿Sabes que se vendió un tamaño a no sé qué tantos millones? Y con eso debo yo callar la boca y pensar que es una maravilla porque valió 1,5 millones o no sé qué tanto. Se cuenta que los jóvenes admiradores de Ravel chiflaron sus vals nobles y sentimentales pocos años antes de su muerte. Habían creído, en el curso de un concierto anónimo que fue dado sin indicación de nombres de autor, habían creído que esos vals no eran de Ravel y para gustarle al maestro chiflaron las vals, con aplaudir todo lo que su dios Ravel creaba. El público snob pretende que tal cosa le gusta cuando no le gusta. Las razones del éxito son esencialmente grandes hechos de sociabilidad que van del contagio afectivo del público a la convergencia mental de los espectadores, auditores y otros. ¿De dónde viene, por ejemplo, el éxito inmediato? Stendhal dice de la intriga, Novier dice de la política, Nietzsche dice de la fuerza, Ingres y Baudelaire dicen de la mediocridad.
Hay en la obra de arte las razones de su dinamismo. La obra de gran clase es poderosa. La obra maestra es líder de almas, crea una sociedad. Y sin embargo, lo que digo puede no valer un clavo, porque un hombre como Stendhal era desconocido en toda la primera mitad del siglo XIX, que fue su época. La obra de Racine Fedra, que es una obra maestra, fracasó rotundamente. El Cid de Corneille también fracasó. El siglo XIX ha visto el más total divorcio entre el arte y la sociedad. Entonces, tampoco va por donde les decía que va. El pensamiento chino no nos va a ahorrar la pena de trabajar, como no nos ahorrará la pena de trabajar el pensamiento occidental. No hay escape, hay que trabajar. No hay pastillas que sirvan pensamiento chino. Podemos decir, en honor de la especie humana, que en todo momento su curiosidad ha sido más grande que su sabiduría, y que sus ideas han sido superiores a sus posibilidades. Desde 1240, antes de nuestra era, Yu Seo expresaba un pensamiento que ya era viejo y usado, y que sin embargo sigue siendo joven y vivo. Decía, aquel que renuncia a la notoriedad no conoce la tristeza. Eso es, se dice el hombre que no tiene historia. Los habladores que ignoran que toda gloria se transforma en amargura deberían meditar este pensamiento. Miren, si la India es el país por excelencia de la metafísica y de la religión, China es la tierra de la filosofía sin teología. En toda su literatura solo se conoce una obra metafísica de cierta importancia. Un extraño documento con el cual principia la historia del pensamiento chino que conocemos. El I Ching, el libro de los cambios. Ahí lo encuentran bajo versiones cortitas, medio cortitas, medianas, mezcladas, divulgadas, vulgarizadas, lo que quieran, en todos los symbols que se respetan. No tiene gran cosa que ver con lo que les voy a contar. Se dice que fue escrito en prisión por uno de los fundadores de la dinastía Shu, Wen Wang. Este emperador legendario inventó, dicen, los 8 trigramas que la metafísica china identifica con las leyes o los elementos de la naturaleza. Cada trigrama comporta 3 líneas, por eso se llama así. Unas líneas representan el principio macho o yang, otras representan el principio hembra o yin. De todo el circo que les voy a contar, las pastillas de conocimiento y de trascendencia solo han recordado estas 2 palabras, y las sirven a todas las salsas, las más cretinas, las más divulgadas, las más vulgarizadas. Olvídense de todo eso. El yang es el principio positivo, activo, creador, celeste de la luz, el calor, la vida. El yin es el principio negativo, pasivo, terrestre de la oscuridad, el frío y la muerte. Con eso, Wen Wang hizo trabajar las cabezas de 1.000 millones de chinos. Toda la historia, toda la ciencia estaban contenidas en el juego de esas combinaciones. Todo el universo real puede contenerse en la oposición
o en la unión de dos factores esenciales. Los chinos consideraron el I Ching como el mayor de sus clásicos. Quien logra comprender todas sus combinaciones, logrará comprender todas las leyes de la naturaleza. Sin embargo, esta obra extraña es también extraña al pensamiento chino. El pensamiento, el espíritu de los chinos es muy positivo, es muy práctico. No se parece al I Ching. Como en Grecia, los siglos 4 y 5 antes de nuestra era, ven florecer muchos genios, tanto filosóficos como literarios. Como en Grecia, el movimiento empieza con un racionalismo luminoso. ¿Qué es este misterio que hace que en un momento, en varios lugares del mundo, se da este estallido, este florecimiento de la inteligencia? No sé cuál es la respuesta. Es realmente un inmenso azar, al cual no tengo respuesta, ver que en ese mismo momento, siglo 4 o 5 antes de nuestra era, tanto en Grecia, es decir, en la cuna de la filosofía occidental, en la cuna de la civilización occidental, y en China, es decir, el lado opuesto del mundo, se da este estallido de inteligencia. Un periodo de caos había abierto las vías a talentos nuevos. Estos descubrieron pronto las incertidumbres de la teología, la relatividad de la moral, los vicios de la administración. Se lanzaron a construir utopías, lo que llevó a algunos a su propia muerte. Por supuesto, es el pago, esto viene con el paquete. Se dice que Confucio mismo, en la época en que era ministro de Justicia, condenó a muerte a un funcionario bajo pretexto de que era capaz de juntar alrededor suyo grandes masas. Eso es, era popular. Que sus argumentos eran seductores. Podían volver, decía Confucio, podían volver respetable el mal. El más célebre de esos intelectuales rebeldes se llamó Teng Xi, quien fue ejecutado. Enseñaba la relatividad del bien y del mal. Se declaraba dispuesto a apoyar las tesis las más opuestas si le pagaban por ello. Lo que sea. No hay prejuicio aquí. Se cuenta una historia encantadora sobre él. Un hombre se había ahogado en el río. Su cuerpo fue sacado por un individuo que exigió dinero a la familia para entregársele. La familia vino, pidió consejo a Deng y él les contestó: esperen, ninguna otra familia pagará para tener el cuerpo. Entonces el individuo se preocupó, pidió a su vez consejo a Deng y el sofista, el filósofo, le dijo: espere, la familia del difunto no podrá conseguir el cuerpo en ningún otro lado. Los dos salieron contentos, los dos pagaron a Deng. El mayor filósofo anterior a Confucio fue mucho más sabio que Deng. Se llamaba Lao Tzu. Sabía que el silencio es sabiduría. Vivió hasta muy viejo. Bueno, ni siquiera estamos seguros de su existencia. Así pasan a veces las cosas. Asqueado por la bajeza de los políticos y por sus funciones de conservador de la Biblioteca Real, decidió dejar China. Llegando a la frontera, un guardia le dijo: ya que te vas a retirar, escríbeme un libro. Y entonces escribió una obra en 2 volúmenes. Luego desapareció. Solo nos quedan de él su nombre y el libro. Se dice que fue hecho por allá del año 200 antes de nuestra era, pero se dicen cosas mucho más antiguas. Es decir, que nadamos en plena incertidumbre.
El Tao Te Ching, libro del camino y de la virtud, es el texto más importante de la filosofía taoísta, que es la religión de una fuerte minoría en China. Las ideas contenidas ahí son entre las más seductoras de la historia del pensamiento. Tao significa vía, es una manera de pensar o de negarse a pensar, como quieran. Porque para los taoístas el pensamiento es un asunto poco importante que solo sirve en la discusión y en la vida, más nocivo que útil. Se encuentra la vía rechazando el intelecto y viviendo modestamente, contemplando la naturaleza. No hay que confundir sabiduría y virtud. La cantidad de sinvergüenzas, dice el Tao, aumentó con la difusión de la instrucción. El saber no es la sabiduría y nada es más diferente de un sabio que un intelectual. Con eso firmo y pongo mi huella. El peor gobierno imaginable, dice el Tao, sería el de los filósofos. Bueno, los griegos dijeron lo mismo. Su habilidad de palabra, su facilidad para lanzar ideas es la prueba de su incapacidad para actuar. La gente realmente experimentada no discute, dice el Tao. El sabio mantiene a los hombres en la ignorancia y sin deseos. Los ancianos no buscaban instruir al pueblo, por lo contrario, se esforzaban en dejarlo en la simplicidad y en la ignorancia. Las dificultades surgen en el gobierno de los pueblos cuando éstos tienen demasiado saber. Aquel que trata de gobernar su país por la sabiduría se vuelve pronto un tirano público, mientras que aquel que se abstiene de actuar es una bendición por la nación. Eso le dice el Tao, no son mis opiniones, que no me carguen con eso. Si el intelectual es un peligro por el Estado, es porque piensa bajo forma de leyes, dice el Tao. Se esfuerza en construir la sociedad como una figura geométrica. El hombre simple es menos peligroso cuando alcanza el poder. El ignorante es menos peligroso cuando alcanza el poder, porque hace lo menos posible. Así que se busca una vida simple, según el orden natural de las cosas, hasta la escritura, dice el Tao, sería excluida como un terrible instrumento de intoxicación. Los instintos primitivos del pueblo, que son el deseo de pan y el deseo de amor, moverán las ruedas de la vida, dice el Tao. Las invenciones solo agregan riqueza a los ricos y fuerza a los fuertes. Se puede muy bien vivir sin libros, sin juristas, sin industria. La multiplicidad de las prohibiciones, dice el Tao, solo acrecenta la miseria del pueblo. Mientras más medios tiene para acrecentar su provecho, más grande es el desorden del estrado. Mientras más habilidad técnica posee el hombre, más objetos extraños tendremos. Mientras más leyes hay, más ladrones. Un sabio dijo, no haré nada, no tendré ambición alguna. En un estado poco importante y poco poblado, me la arreglaré para que haya un cierto número de individuos hábiles, pero también me la arreglaré para que no tengan nada que hacer. Me gustaría que el pueblo vuelva al uso de las cuerdas anudadas. Así encontrarán su alimento agradable, su ropa bella, sus casas placenteras, y querré que mis compatriotas no tengan ninguna relación con sus vecinos. El viejo maestro distingue entre naturaleza y civilización. La naturaleza es el orden de las estaciones y del cielo. El Tao, la vía. Esta ley de las cosas es la vía del universo. La vida humana solo es una porción del ritmo del mundo. Al llegar al saber, los hombres complicaron la vida con sus invenciones, perdieron la inocencia, dejaron el campo para instalarse en las ciudades,
se pusieron a escribir libros. De ahí resultó la miseria de los hombres y el llanto de los filósofos. El sabio entonces, el sabio verdadero, se tendría que ocultar lejos de las ciudades, lejos de los libros, lejos de los funcionarios y de todos aquellos que sueñan con reformar. Nada de reformar. Hay que renunciar a los artificios de la inteligencia y aceptar los órdenes que nos transmite la naturaleza. Esta negación a intervenir en el curso natural de las cosas sería la marca del sabio. Si el desorden estalla en el Estado, no hay que buscar remediarlo con reformas. Si hay resistencias, no hay que combatir, solo hay que retirarse en silencio. Dice el Tao, si usted se niega a pelear, nadie podrá pelear con usted. De vez en cuando hay cosas realmente ciertas en un conjunto que para nuestros espíritus occidentales es absolutamente inaceptable. Los pensadores chinos hablan siempre no de santos, sino de sabios. Hablan menos de virtud que de prudencia. El ideal no es el hombre piadoso, el hombre devoto, sino el hombre maduro y calmado, que aun sabiendo que podría ocupar un lugar importante en el mundo, sin embargo se retira del mundo. El silencio es el principio de la sabiduría. El sabio se abstiene de hablar, incluso se abstiene de hablar de sabiduría, porque esta no se transmite con palabras, sino con el ejemplo. El sabio descubre la relatividad del saber y la fragilidad de la sabiduría. Opacará la luz de su personalidad, se hará chico, se achicará, no se presentará en su brillantez frente al mundo, no impondrá su personalidad y su inteligencia, sino que se pondrá en armonía con la oscuridad de los demás. Es la mejor manera de impedir que le dañen. No dará importancia alguna a la riqueza ni al poder. Los chinos estiman que la edad en que se alcanza esta sabiduría son los 50 años. Pero que se debe vivir hasta los 100, es decir, todavía tendrán 50 años de vida sabia. Es una filosofía de la existencia que reaparece periódicamente en la historia, fíjense. Ahora lo estamos viendo en el Tao Te Ching de Lao Tzu, pero no es privativa ni al Tao ni a Lao Tzu. Cada generación tiene un cierto número de hombres fatigados de la lucha, fatigados de la crueldad. Esto de la naturaleza finalmente es tan vago que puede llevar a cualquier moral. Se adapta a Darwin y se adapta a Nietzsche. En el nombre de la naturaleza cualquier cosa cabe, incluyendo las peores crueldades. En el nombre de la naturaleza se puede aceptar la fuerza de los fuertes y la derrota de los débiles. Si uno se conforma con la naturaleza y actúa según sus leyes, tiene más oportunidades de matar y de comer a sus enemigos que de practicar la filosofía. No hay ahí mucha posibilidad de ser humilde y silencioso si se habla de naturaleza. En la naturaleza hay un león que ruge y otros animales que aceptan el rugido del león y se voltean sobre su espalda, proponiendo, mostrando sus flancos, aceptando la superioridad del león. Así que mucha naturaleza, pero finalmente justicia, no veo su sombra. La justicia no viene con la naturaleza.
generalmente viene en contra de la naturaleza. Y estamos acostumbrados en esta civilización nuestra, tan criticada hoy día, la civilización occidental, a una cierta idea de justicia, es decir, de oponerse a la ley de la naturaleza. Es gracias a esta cierta idea de justicia, es gracias a esta compasión infinita de la civilización nuestra, es gracias a este descubrimiento único de Occidente que los hombres débiles pueden vivir y tener tantos derechos como los más fuertes. Arar peniblemente el suelo va en contra de la tendencia de una especie llevada naturalmente a cazar y a matar. Ni la agricultura ni la industria son cosas naturales. La vida luchar contra nosotros, porque nos obligan a saltar, a alzarnos por encima de nuestras propias miserias, de nuestra pequeñez. Nunca seremos lo que somos sin la ayuda de nuestros enemigos. Si la vida fuera fácil, nada saldría de nosotros. Es su odio, es la lucha para sobrevivir a su odio que nos transforma en lo que somos. Dante fue lo que es, se hizo Dante por la desgracia. Durante los 10 primeros años de su exilio, junto a algunos de sus poemas, les agregó un comentario en prosa y lo nombró el libro del convivio, el banquete, pues. Una vez les dije que podemos leer la historia de la civilización siguiendo la secuencia de los banquetes, esta relación entre el espíritu y la comida. Somos el agujero del mundo. Banquete tras otro hasta el último, cuando aparece el comendador para anunciarnos la muerte. En este convivio cuenta cómo en la desilusión del amor y de la vida se volteó hacia la filosofía y emprendió la elaboración de su filosofía política. Su experiencia lo había convencido que el caos y las violencias políticas se deben a una concepción atomista, desagregada de la libertad. Cada región, cada ciudad, cada clase, cada individuo exigen una libertad anárquica. Como Maquiavelo, 2 siglos más tarde, Dante aspiraba a un poder en el interior del cual los hombres puedan vivir en seguridad y en paz. Este poder unificador era el del emperador, el imperio. Dante era imperial, la majestuosa paz romana de antaño. ¿Saben? Busquen esos grandes escritores y verán que prácticamente todos fueron grandes conservadores. Las revoluciones organizan casi siempre una suerte de incultura. Hacen mucho movimiento, no tienen tiempo de hacer un gran libro. Dante escribió un tratado provocador titulado De Monarquía, una obra filosófica que demuestra que, ya que la función propia del hombre es la actividad intelectual, ya que esta actividad intelectual solo puede ejercerse en la paz, el gobierno ideal sería el de un Estado mundial que mantendría un orden estable y una justicia uniforme. Eso es el imperio, la Roma imperial. Dice Dante, la usurpación de un derecho no crea el derecho. El derecho de gobernar no deriva de la Iglesia, sino de un derecho natural, es decir, Dios, del derecho natural que hace que el orden social exija un gobierno.
Dice, es conveniente que el emperador reconozca la superioridad del Papa en materia de fe y de moral, pero esto no limita la soberanía del Estado en la esfera terrestre. Fíjense, 18 años, poco más de 18 años antes de la Revolución Francesa, este hombre inventa la separación de la Iglesia y del Estado, de la religión y de la política. Es formidable. De monarquía fue quemado públicamente por el Papa en 1329. Fue prohibido por la Iglesia en el siglo XVI y solo fue autorizado por León XIII en, escuchen, 1897. Lenta es la Iglesia. Ahí Dante dice, Italia fue presa de la guerra civil cada vez que el imperio se ha desmoronado. Ahora quiten la palabra Italia, pongan el nombre de cualquier país o pongan el mundo y saquen conclusiones. Se deshacen los imperios e empieza el caos. Les dije varias veces, debemos revisar nuestra repulsión al imperio. No fue lo peor que hemos inventado. Florencia declara a Dante excluido para siempre de toda amnistía. Su desastre, hijo, como entiendo esas cosas, su desastre era que había quemado todos los puentes detrás de él. No era un hombre cuidadoso. Se echaba enemigos sin pensar que quizá tendría que volver. Florencia incluyó a sus 2 hijos en una sentencia de muerte que por suerte no fue ejecutada jamás. Luego le ofreció volver a condición de que procesionara en las calles como penitente. Entonces Dante escribió una carta famosa donde dice, no, esta no es la vía que puede devolverme a mi patria. No volveré a Florencia. ¿Acaso no podré contemplar la luz del sol en todas partes? ¿Acaso no podré considerar las más preciosas verdades bajo cualquier cielo? ¿Saben qué es lo más encantador en los prepotentes? Su prepotencia. Esta altanería divina que les echa encima a todos los enemigos del mundo, pero caramba, qué estilo. 1000 veces esta altanería y no esta modestia imbécil que hace uno tenga grandes amigos, pero no pueda escribir una carta como esa. A finales de 1318, en Verona, terminó su gran obra. Tenía 51 años. Boccaccio lo describe como ligeramente encorvado, con una dignidad sombría, el rostro pensativo, la frente proeminente, los ojos severos. Es el rostro de un hombre antaño dulce, pero que fue endurecido por el sufrimiento. Generalmente los que se vuelven duros han sido grandes pájaros en principio de su vida. Tenía la austera severidad de los exiliados derrotados. Su lengua se había vuelto cortante por la adversidad. Se había vuelto autoritario para disimular su caída del poder, para disimular su impotencia. Mandaba porque ya no podía mandar a nadie. Eso también lo puedo entender muy bien. Él despreciaba a la burguesía de Florencia, que estaba ocupada con el dinero, y se vengó de ella de la única manera que podía, ubicándola en los pozos profundos del infierno. A este lo ponemos en el 7º infierno, y a este con los sodomitas, y a este en el 8º. Venganzas así, muy bien. Jamás olvidaba una humillación. Pocos de sus enemigos escaparon de la venganza de su pluma. El secreto de su carácter era una ardiente violencia. Dice, es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Es decir, que el agradecimiento no lo debía a los hombres,
lo debía a Dios. Él no se pararía para decir, todo lo debo a mi público. Gracias a mi público soy lo que soy. No, no, no gracias a mi público, gracias al sufrimiento y gracias a la gracia de Dios. Puso toda su energía en su poema y no pudo sobrevivirle. En 1319 dejó Verona por Ravenna y el 14 de septiembre de 1321, a los 57 años, murió. Sobre su tumba Byron vino a llorar. Hoy esta tumba pasa casi desapercibida en el rincón de la plaza la más animada de Ravenna. Durante años hubo ahí un viejo guardián inválido que recitaba por unas liras versos del poema que todo el mundo cita. Pero que muy pocos han leído. Es que Dante, hay que decir que se ha leído. Lo escribió en italiano. Le parecía más fácil ser apasionado en italiano que en latín. Su tema era la más alta concepción filosófica de la redención del hombre por el amor. Había comenzado, nunca terminado, un tratado en latín titulado Del lenguaje vulgar. Pero ni siquiera su orgullo, que era grande, ni siquiera su orgullo podía imaginar que su libro haría del italiano una lengua literaria mayor. De antemano condenó toda traducción. Escribió: nada que tenga la armonía de la música puede traducirse sin perder dulzura y armonía. No estoy de acuerdo con él. Los grandes libros sí pasan las lenguas, atraviesan las lenguas y además en todas las épocas, pero principalmente en las épocas turbias. Traducir es una obligación de arquitectos. Es el pasador con su barca. Es el que echa puentes entre los hombres. El poema debía tener 3 cánticos de 33 cantos cada uno para corresponder a los años de la vida de Cristo. Quería pasar por filósofo, no se quería poeta. El poema, dijo, pertenece al género filosófico y su tema es la moral. Generalmente los grandes creadores se equivocan mucho sobre ellos mismos. También su época se equivoca sobre ellos. Los pequeños creadores también se equivocan sobre ellos mismos, pero esta es otra historia. Dice que quiere hablar del estado de las almas después de la muerte. El infierno es el hombre que pasa a través del pecado, el sufrimiento y el desamparo. El purgatorio es su purificación por la fe y el paraíso es su redención por la revelación divina y por supuesto por el amor. Virgilio, quien guía a Dante en el infierno y el purgatorio, representa la razón, la sabiduría, que pueden llevar a la orilla de la felicidad. Solo la fe y el amor pueden introducir en esta felicidad. En la vida de Dante, su exilio fue su infierno. Sus estudios, sus escritos fueron su purgatorio. Su esperanza y su amor fueron su redención. La llamó comedia, porque la historia pasa de la desgracia a la gracia. Esto es el significado, el final feliz. La palabra divina él no la puso, la pusieron sus admiradores, solo en el siglo XVII fue agregada. Esta dolorosa comedia fue terminada unos años, como les dije, antes de su muerte. Es decir, que no pudo sobrevivirle. Ya había dado lo que tenía que dar. Resume su vida, su saber, su teología, su filosofía. Ahí puso toda su ciencia, la astronomía, la cosmología, la geología, la cronología de una época demasiado ocupada en vivir para ser erudita. Dante adopta con respeto y con gratitud la filosofía y la teología de Tomás de Aquino. Tenemos un programa pendiente de Tomás de Aquino, ¿verdad? Bueno, pero Tomás de Aquino se hubiera desmayado al ver los papas en el infierno. La concepción que Dante se hace de Dios viene de Aristóteles, a través de la filosofía árabe. Conoce algo de Al-Farabi,
de Avicena, algo de Al-Ghazali, algo de Averroes. A Averroes, lo pone en los limbos, como pone al herético Sirah de Baba en el cielo, ¿se imaginan? Pone en la boca de Tomás palabras de admiración para ambos, Averroes y Sirah de Baba. Se habló mucho de las fuentes islámicas de Dante, la vuelta en el cielo y el infierno. Los españoles parieron un tabique enorme sobre estas fuentes islámicas, porque hay un autor, les he hablado de él ya, del siglo XI, es decir, anterior a Dante, llamado Abul Ala el-Ma'arri. Es el autor el más extraño de toda la literatura árabe. Escribió un libro llamado La Carta del Perdón, donde pasea a su héroe en el cielo y el infierno. Es un personaje extraordinario que no fue asesinado, murió en su cama a los 80 y tantos años. Hizo más